Una odisea en Marte. Un relato de Stanley Grauman Weinbaum. Narrado por Materia Arcana. Jarvis se acomodó y se estiró cuanto le permitió el angosto espacio común del Ares. «Por fin aire de verdad», exclamó con entusiasmo. «Comparado con el aire de ahí afuera, este parece tan espeso como una sopa». Señaló con la cabeza hacia el paisaje de Marte que se extendía más allá del portillo. Una vasta llanura desolada, bañada por la luz de la luna más cercana. Los otros tres intercambiaron una mirada de comprensión antes de volver los ojos hacia él. Putz, el ingeniero, Leroy, el biólogo, y Harrison, astrónomo y jefe de la expedición. Dick Jarvis era el químico del Ares, la célebre expedición que había llevado a los primeros seres humanos hasta Marte. La era de los pioneros aún estaba comenzando. No habían pasado ni 20 años desde que el temerario estadounidense Doheny perfeccionó la propulsión atómica, aunque le costó la vida. Y apenas una década desde que el no menos temerario Cardoza alcanzó la Luna. Aquellos 4 hombres eran auténticos pioneros. Aparte de media docena de expediciones lunares y del desafortunado vuelo de Delancey hacia el misterioso Venus, habían sido los primeros seres humanos en vivir bajo una gravedad distinta de la terrestre. Y sin duda, la primera tripulación en abandonar con éxito el sistema Tierra-Luna. Y tenían motivos de sobra para sentirse orgullosos. Bastaba recordar lo que les había costado llegar hasta allí. Meses enteros en cámaras de aclimatación, aprendiendo a respirar un aire tan tenue como el de Marte. La travesía del vacío en un diminuto cohete impulsado por los motores de reacción del siglo XXI. Y sobre todo, enfrentarse a un mundo completamente desconocido. Jarvis volvió a tocarse la punta de la nariz, aún irritada y despellejada por la congelación. Después suspiró satisfecho. Bueno, ¿piensas contarnos de una vez qué demonios pasó? Estalló Harrison de pronto. Emprendiste la exploración en un cohete auxiliar. Pasamos 10 días sin recibir una sola señal tuya y al final Putz tuvo que sacarte de un gigantesco hormiguero acompañado por una especie de avestruz monstruoso. Cuéntalo de una vez. Jarvis le sostuvo la mirada a Harrison sin el menor asomo de sonrisa. De acuerdo, allá voy. Primero vi a Cal despegar hacia el norte y después me metí en aquella cabina infernal para poner rumbo al sur. Lo recordarás, capitán. Teníamos órdenes de no aterrizar. Solo debíamos explorar y localizar cualquier anomalía. Puse en funcionamiento las 2 cámaras y seguí volando. Me mantenía a bastante altura, a unos 600 metros, por 2 razones. La primera era que desde esa altura, las cámaras cubrían una extensión mucho mayor de terreno. Y la segunda era que la descarga de los reactores inferiores alcanza una distancia enorme en este medio vacío al que llaman atmósfera. Y si vuelas demasiado bajo, levantas nubes de polvo. Es una pena que no conservaras las películas. Habrían amortizado el coste de la expedición. ¿Recuerdas el revuelo que causaron las primeras fotografías de la Luna? Las películas están a salvo. Como decía, mantuve una velocidad elevada. Tal y como habíamos calculado, las alas apenas generaban sustentación en esta atmósfera por debajo de los 160 kilómetros por hora. E incluso a esa velocidad necesitaba el apoyo de los reactores inferiores. Así que entre la velocidad, la altura y la vibración provocada por los motores, la visibilidad no era precisamente buena.
Aún así, podía distinguir lo suficiente para comprobar que sobrevolaba aquella interminable llanura gris que llevábamos estudiando desde el aterrizaje. Las mismas masas informes de vegetación y la misma alfombra interminable de pequeños organismos reptantes, mitad planta y mitad animal, o biópodos como los llama Leroy. Así que seguí volando, comunicando mi posición a cada hora, tal y como se me había ordenado. Aquí Jarvis, sobrevolando 34 grados 24 minutos sur. Sin saber siquiera si me estabais oyendo. Claro que te oíamos. A unos 240 kilómetros al sur, el terreno empezó a elevarse hasta formar una especie de baja meseta. Un desierto interminable de arena anaranjada. Entonces pensé que nuestra suposición era correcta. Aquella llanura gris donde habíamos aterrizado era realmente el Mare Cimerium, y el desierto anaranjado que se extendía ante mí tenía que ser la región llamada Xanthus. Si estaba en lo cierto, otros 300 o 400 kilómetros más adelante debía encontrar otra llanura gris, el Mare Cronium, y después otro desierto anaranjado, Tail 1 o Tail 2. Y así fue. Putz confirmó nuestra posición hace una semana y media. Ve al grano. A eso iba. Cuando llevaba unos 30 kilómetros recorridos por Tail, por increíble que parezca, crucé un canal. Putz fotografió un centenar. Cuéntanos algo nuevo. ¿Y también vio una ciudad? Una veintena, si es que a esos montones de barro se les puede llamar ciudades. Bien, pues a partir de aquí voy a contar unas cuantas cosas que Putz no vio. Ya. Se frotó la nariz que aún le hormigueaba y continuó. Sabía que en esa época del año tenía 16 horas de luz. Así que decidí regresar tras 8 horas de vuelo cuando me encontraba a unos 1300 kilómetros de donde habíamos aterrizado. Seguía sobre Tail, no sabría decir si el 1 o el 2, y apenas me había internado unos 40 kilómetros en aquella región. Y fue precisamente entonces cuando el sistema de propulsión de Putz falló. ¿Falló? ¿Cómo? Preguntó Putz preocupado. La reacción atómica empezó a perder intensidad. Comencé a perder altura de inmediato y terminé estrellándome en pleno Tail. ¿Probaste a purgar la cámara de combustión con ácido sulfúrico? A veces el plomo produce una radiación secundaria. Pues claro, ¿qué te crees? Lo intenté por lo menos 10 veces, pero daba igual. El golpe aplastó el tren de aterrizaje y arrancó los reactores inferiores. Supongamos que hubiera conseguido ponerlo en marcha, ¿y después qué? Aunque hubiera podido arrancarlo, el chorro de la propulsión habría salido directamente por la parte inferior dañada. A los pocos kilómetros habría fundido el suelo de la cabina. Menos mal que en Marte todo pesa poco más de la mitad que en la Tierra. Si no, habría acabado aplastado. Yo lo habría arreglado. Apuesto a que no era nada grave. Seguramente no. Solo tenía un pequeño problema. No podía volar. Nada grave. Así que me quedaban dos opciones: esperar a que vinierais a recogerme o intentar regresar a pie. Estaba a unos 1300 kilómetros de la base y quizá nos quedaban 20 días antes de tener que abandonar Marte. 65 kilómetros diarios. No sonaba precisamente alentador. Pero en fin, decidí caminar. Al fin y al cabo, tenía las mismas posibilidades de que me encontrarais que quedándome allí sentado. Y al menos me mantenía ocupado. Te habríamos encontrado. No lo dudo. En cualquier caso, improvisé un arnés con las correas de sujeción de los asientos. Me eché el depósito de agua a la espalda. Cogí un cinturón de cartuchos, el revólver, algunas raciones de supervivencia y me puse en marcha. ¿El depósito de agua? Eso pesa 1/4 de tonelada, exclamó Leroy, el biólogo. No estaba lleno. En la Tierra habría pesado unos 115 kilos, aquí apenas 40.
Además, mis 95 kilos se quedaban en poco más de 30 bajo la gravedad de Marte. Así que entre el depósito y el resto del equipo cargaba con unos 70 kilos en total, bastante menos de lo que peso normalmente en la Tierra. Lo tuve muy presente cuando decidí emprender aquellas caminatas de 65 kilómetros al día. Y por supuesto me llevé un saco térmico para soportar las noches invernales de Marte. Así que me puse en camino, avanzando casi a saltos. Con 8 horas de luz por delante, podía recorrer fácilmente más de 30 kilómetros. Pero acabó resultando bastante monótono. Veréis, avanzar por un desierto donde cada paso se hundía en la arena y no había nada que ver, ni siquiera aquellos biópodos reptantes del héroe. Pero al cabo de 1 hora aproximadamente llegué al canal. Aquello no era más que el cauce seco de un antiguo canal de unos 120 metros de anchura, recto como una línea de ferrocarril en el mapa de una compañía ferroviaria. Sin embargo, en algún momento había corrido agua por allí. Todo el cauce estaba cubierto por una alfombra de césped verde. Y cuando me acerqué, aquella vegetación comenzó a apartarse a mi paso. ¿Eh? Sí, era un pariente de tus biópodos. Atrapé uno. Era una especie de brizna de hierba de apenas unos pocos centímetros, con 2 patas finas como tallos. ¿Y dónde está? Lo solté. Tenía que seguir avanzando, así que continué mi camino mientras aquella hierba andante se apartaba delante de mí y volvía a cerrarse a mis espaldas. Poco después regresé al desierto anaranjado de Tail. Seguí caminando, maldiciendo la arena que dificultaba tanto el avance. Y de vez en cuando, acordándome del fallo de tu sistema de propulsión. Poco antes del anochecer, alcancé el borde de Tail, y desde allí contemplé la vasta extensión gris del Mare Cronium. Sabía que me esperaban más de 120 kilómetros de aquella llanura, varios cientos más del desierto de Xanthus y otros tantos del Mare Cimmerium. Empecé a maldeciros a todos por no haber venido a rescatarme. Estábamos intentándolo, idiota. No es que eso me consolara demasiado, pero en fin. Pensé que lo mejor sería aprovechar la poca luz que quedaba para descender el escarpe que marcaba el límite de Tail. Encontré un paso relativamente sencillo y descendí. El Mare Cronium era muy parecido al terreno que rodeaba nuestro campamento. Vegetación de aspecto extraño, desprovista de hojas y multitud de criaturas reptantes. Eché un vistazo a los alrededores, saqué el saco de dormir y me dispuse a pasar la noche. Hasta entonces, ya lo sabéis, no había visto nada especialmente anómalo en aquel mundo medio muerto. Nada peligroso, quiero decir. ¿Y lo viste después? Ya lo creo. Ya llegaré a eso. Estaba a punto de acostarme cuando de repente oí el estrépito más increíble que os podáis imaginar. ¿Qué significa estrépito? Quiere decir algo así como un ruido infernal. Exacto. Y como quería saber qué demonios estaba pasando, salí a investigar. Sonaba como una pelea entre una bandada de cuervos y cientos de canarios. Silbidos, graznidos, chillidos, trinos y toda clase de ruidos imposibles. Me abrí paso entre las extrañas plantas y allí estaba Twill. ¿Twill? ¿Twill? Ese avestruz de pesadilla. Twill es lo más parecido que puedo pronunciar. ¿Y qué estaba haciendo? Lo estaban atacando, o al menos eso me pareció. Y naturalmente estaba armando un escándalo de 1000 demonios. ¿Atacándolo? ¿Quién es? Eso lo descubrí más tarde.
En aquel momento solo distinguía una masa de largos brazos negros agitándose alrededor de algo que parecía un avestruz, tal y como lo describió Putz. No pensaba intervenir, desde luego. Si aquellas criaturas eran peligrosas, prefería mantenerme al margen. Pero aquel ser, parecido a un ave, se defendía con ferocidad. Entre chillido y chillido, lanzaba furiosos ataques con aquel enorme pico. Vi que la criatura llevaba colgada al cuello una pequeña bolsa negra o algún tipo de recipiente. Sin duda, era un ser inteligente, o al menos domesticado. En cualquier caso, aquello acabó de convencerme. Saqué la automática y disparé contra la masa de brazos negros que la estaba atacando. Los tentáculos se retorcieron de golpe y brotó un chorro de sustancia negra. La criatura se retiró hacia un agujero del suelo, recogiendo sus brazos a medida que desaparecía, mientras emitía un repugnante ruido de succión. La otra emitió una serie de sonidos extraños. Dio unos pasos vacilantes sobre sus patas, tan delgadas como palos de golf, y de pronto se volvió hacia mí. Lo apunté con la automática y nos quedamos mirándonos fijamente. En realidad no era un ave, ni siquiera se le parecía, al menos a primera vista. Tenía pico, desde luego, y algo parecido a plumas. Pero aquel pico no era exactamente un pico. Quiero decir, era flexible, y vi cómo la punta se doblaba lentamente de un lado a otro. Tenía pies de 4 dedos, 4 extremidades que bien podían llamarse manos, un cuerpo pequeño y redondeado, y un largo cuello rematado por una cabeza diminuta. Y luego aquel extraño pico. Era unos centímetros más alto que yo, y en fin, Putz también lo vio. ¡Claro que lo vi! Así que nos quedamos mirándonos. Al final, la criatura empezó a producir una serie de gorjeos y sonidos entrecortados, y me mostró las manos vacías. Lo tomé por un gesto amistoso. Guardé la automática y dije algo como «no tiene importancia». Entonces la criatura se acercó y desde ese momento fuimos amigos. Para entonces el sol ya estaba muy bajo. Tenía 2 opciones, encender un fuego o meterme en el saco térmico. Opté por lo primero. Elegí un lugar al pie de la ladera de Tile, donde la roca ayudaría a conservar algo de calor durante la noche. Empecé a acarrear aquella vegetación marciana reseca, y mi compañero captó la idea enseguida. Poco después regresó con un buen montón. Iba a sacar una cerilla, cuando el marciano rebuscó en aquel pequeño recipiente negro y extrajo algo parecido a una brasa encendida. Bastó acercarla al combustible para que el fuego prendiera al instante. Y ya sabéis lo difícil que es encender fuego en esta atmósfera. Y aquella bolsa suya, aquello era claramente un artefacto de origen inteligente, amigos. Bastaba presionar uno de los extremos para abrirlo. Y al hacerlo, en el centro volvía a cerrarse con tal precisión que resultaba imposible distinguir dónde estaba la abertura. Superaba cualquier cremallera que hubiera visto. Nos quedamos un rato observando el fuego y decidí intentar establecer algún tipo de comunicación con el marciano. Me señalé a mí mismo y dije, «Dick». Lo entendió al instante. Extendió hacia mí una de sus manos y repitió, «Dick». Entonces lo señalé a él y repitió aquel silbido que yo había interpretado como Twill. No sabría reproducir aquel sonido. Hasta ese momento todo iba bastante bien. Y para asegurarme de que nos entendíamos, repetí «Dick» y luego señalándolo «Twill». Y ahí fue donde nos atascamos. Lo negó con una serie de sonidos extraños y dijo algo parecido a «Brut». Aquello no había hecho más que empezar. Yo siempre era Dick. Él, en cambio, podía ser Twill, podía ser Brut, o una larga docena de sonidos distintos. No conseguía establecer ninguna relación entre una palabra y la otra. Probé con roca, estrella, árbol,
fuego y Dios sabe cuántas palabras más. Por más que lo intentaba, no conseguía asociar una sola palabra con nada. Cada vez que creía haber descifrado una, al momento siguiente significaba otra cosa. Si aquello era un idioma, yo era un alquimista. Al final me rendí y seguí llamándolo Twill, cosa que pareció satisfacerle. Twill, en cambio, sí consiguió aprender alguna de mis palabras. Recordó un par de ellas, lo que supongo que no está nada mal cuando estás acostumbrado a una lengua que parece inventarse sobre la marcha. Pero yo seguía sin entender la suya. O estaba pasando por alto algo fundamental, o sencillamente nuestras formas de pensar eran distintas. Y cada vez estoy más convencido de que era esto último. Y de hecho, lo que ocurrió después terminó de convencerme. Al cabo de un rato abandoné el asunto del lenguaje y probé con las matemáticas. Dibujé en el suelo 2 más 2 igual a 4. Y lo demostré utilizando pequeñas piedras. Una vez más, Twill comprendió la idea y replicó con un 3 más 3 igual a 6. Por un momento creí que estábamos avanzando. Así que, viendo que Twill parecía entender la aritmética elemental, dibujé un círculo para representar el sol, señalando primero el dibujo y luego el resplandor que aún quedaba en el horizonte. Después tracé a Mercurio, a Venus, a la vieja Tierra y a Marte. Finalmente señalé Marte e hice un amplio gesto a mi alrededor para indicarle que estábamos en ese mundo. Intentaba explicarle que yo venía de la Tierra. Twill comprendió perfectamente mi diagrama, lo señaló con el pico y entre trinos y una serie de sonidos ininteligibles añadió Deimos y Phobos junto a Marte. Después añadió también la Luna junto a la Tierra. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa? Significa que la raza de Twill utiliza telescopios. Es una civilización avanzada. No significa nada. La Luna se ve desde aquí como una estrella de quinta magnitud. Podrían observar su movimiento a simple vista. La Luna sí, pero lo importante no es eso. Mercurio no se ve. Twill sabía que Mercurio existía porque colocó la Luna junto al tercer planeta y no junto al segundo. Si no supiera que Mercurio existe, habría puesto la Tierra en segundo lugar y Marte en el tercero en vez de cuarto. ¿Lo ves ahora? Todo iba bastante bien y empecé a creer que estaba a punto de conseguirlo. Señalé la Tierra en el dibujo. Luego me señalé a mí mismo y para dejarlo claro repetí el gesto antes de señalar la Tierra que brillaba con un tono verdoso casi en el cenit. Twill empezó a lanzar tal cantidad de gorjeos y sonidos extraños que tuve la certeza de que me había comprendido. Saltaba arriba y abajo de puro entusiasmo. De pronto se señaló a sí mismo y luego al cielo. Después volvió a señalarse y volvió a señalar el cielo. Se señaló el pecho y apuntó hacia Arcturus. Se señaló la cabeza y apuntó hacia Spica. Se señaló los pies y apuntó media docena de estrellas más, mientras yo seguía sin entender absolutamente nada. Y entonces, de repente, dio un salto monumental. ¡Dios santo! ¡Qué salto! Saltó disparado hacia arriba, como si quisiera alcanzar las estrellas. Se elevó más de 20 metros, sin exagerar. Lo vi dibujarse sobre el cielo estrellado, girar en el aire y lanzarse de cabeza hacia mí. Aterrizó de punta sobre el pico como una jabalina. Y allí se quedó erguido, justo en el centro del diagrama del sistema solar que había trazado en la arena. Justo en el centro. Ha perdido el juicio. Está completamente loco. Eso mismo pensé yo. Me quedé mirándolo, estupefacto, mientras se incorporaba tras sacar el pico de la arena. Entonces decidí que no había entendido nada y empecé de nuevo desde el principio. Terminó exactamente igual. Twill clavado de pico en mitad de mi dibujo.
Quizás sea algún rito religioso. Quizá. El caso es que allí estaba el problema. Parecía que nos entendíamos, pero luego nada. Había algo profundamente distinto en nuestra forma de entender las cosas. Algo que no encajaba. Estoy seguro de que Twill me consideraba tan chiflado como yo a él. Nuestras mentes interpretaban el universo de manera distinta. Y quién sabe, tal vez la suya fuera tan válida como la nuestra. Pero no conseguíamos encontrarnos a mitad de camino. Eso era todo. Pese a todo, Twill me caía bien. Y tengo la extraña certeza de que yo también le caía bien a él. Está rematadamente loco. ¿Sí? Ya veremos. Más de una vez he pensado que quizá nosotros... En cualquier caso, al final me rendí y me metí en el saco térmico para dormir. La hoguera apenas había conseguido calentarme, pero aquel maldito saco funcionaba de maravilla. A los 5 minutos me estaba asando. Lo abrí un poco y... una bocanada de aire a 80 grados bajo cero me dio de lleno en la nariz. Así fue como me congelé la nariz. Como si el golpe del aterrizaje forzoso no hubiera sido suficiente. No sé qué pensó Twill de todo eso. Se quedó por allí algún rato, pero cuando desperté, ya había desaparecido. Apenas acababa de salir del saco cuando oí unos gorjeos. Levanté la vista y allí venía Twill, descendiendo desde la ladera de Tile, tan alta como un edificio de 3 plantas, para aterrizar con su pico junto a mí. Me señalé y apunté hacia el norte. Twill se señaló y apuntó hacia el sur. Pareció dar a entender que se dirigía en esa dirección, pero cuando cargué el equipo y eché a andar, vino conmigo. Dios mío, cómo se desplazaba. Con cada salto recorría 40 o 50 metros, surcando el aire recto como una lanza y aterrizando apoyado en el pico. Parecía incapaz de entender por qué yo avanzaba tan despacio, pero al cabo de un rato se adaptó a mi ritmo. Cada pocos minutos volvía a dar uno de aquellos saltos imposibles y clavaba el pico en la arena 50 metros por delante de mí. Luego regresaba disparado. Al principio me ponía nervioso verlo venir hacia mí con aquel pico por delante, como si fuera a atravesarme, pero siempre acababa clavándose a mi lado. Así seguimos avanzando juntos a través del Mare Cronium. No difería mucho de lo que ya habíamos visto. Las mismas plantas imposibles, los mismos pequeños biópodos verdes dispersos por la arena, apartándose a nuestro paso. Hablábamos, bueno, hablar es mucho decir. No nos entendíamos en absoluto, pero al menos nos hacíamos compañía. Yo cantaba canciones, y sospecho que Twill también. Al menos algunos de sus gorjeos y trinos tenían cierta cadencia. De vez en cuando, Twill soltaba alguna de las pocas palabras que conocía. Señalaba una roca y decía «roca». Luego señalaba un guijarro y volvía a decir «roca». O me tocaba el brazo y decía «ic». Y acto seguido lo repetía otra vez. Aquello parecía divertirle enormemente. Le fascinaba que yo llamara del mismo modo a una cosa cada vez que volvía a verla, o que utilizara la misma palabra para objetos distintos. Me hizo pensar que su lenguaje bien podía parecerse al de algunos pueblos muy primitivos de la Tierra. Ya sabéis, como ciertos grupos que carecen de términos generales. No tienen palabras para comida, agua u hombre. Tienen palabras para la comida buena, la comida mala, para el agua de la lluvia o el agua del mar, para el hombre fuerte y el hombre débil, pero ninguna para el concepto en general. No conciben que el agua de la lluvia y el agua del mar sean simplemente variantes de una misma cosa. Pero con Twill no ocurría eso. Era algo distinto. Nuestras mentes parecían funcionar según principios distintos. Y aún así nos caíamos bien.
Estáis los dos igual de chiflados. Por eso os hicisteis tan amigos. Pues tú también me caes bien. No os hagáis una idea equivocada de Twill. No tenía nada de loco. De hecho, empiezo a pensar que nuestra tan admirada inteligencia humana podría aprender un par de cosas de él. No digo que fuera un supergenio marciano, pero fijaos en un detalle. Él consiguió comprender algo de mi forma de pensar, mientras que yo no llegué ni a vislumbrar la suya. ¿Por qué no tenía ninguna? Eso podréis juzgarlo cuando termine la historia. En fin, durante aquel día y el siguiente seguimos avanzando por el Mare Cronium. Mare Cronium, el mar del tiempo. Os aseguro que al final de aquella marcha, el nombre que le puso Schiaparelli empezaba a parecerme de lo más apropiado. Aquella interminable llanura gris, cubierta de vegetación imposible y sin el menor rastro de otra forma de vida. Era tan monótona que incluso me alegré cuando al anochecer del segundo día apareció a lo lejos el desierto de Xanthus. Yo estaba agotado, pero Twill parecía tan fresco como al principio. Y eso que nunca lo vi comer ni beber. Estoy convencido de que habría podido cruzar el Mare Cronium en un par de horas con aquellos saltos descomunales suyos, pero prefirió quedarse conmigo. Le ofrecí agua 1 o 2 veces. Cogía la taza, sorbía el agua con el pico y luego, con enorme cuidado, la expulsaba de nuevo en la taza antes de devolvérmela solemnemente. Justo cuando divisamos Xanthus, o mejor dicho, los escarpes que marcaban sus límites, se levantó una de aquellas malditas tormentas de arena. No era tan terrible como la que sufrimos nosotros aquí, pero avanzar contra ella era infernal. Me cubrí la cara con el visor transparente del saco térmico y conseguí protegerme bastante bien. Entonces vi que Twill utilizaba una especie de vello plumoso que crecía en la base del pico para cubrirse las fosas nasales. También tenía una especie de filamentos alrededor de los ojos que desplegaba para protegerlos de la arena. Es una criatura del desierto. ¿Así? ¿Y por qué? No bebe agua, está preparado para las tormentas de arena. Eso no demuestra nada. Mira, en este mundo árido que llamamos Marte, ahorrar agua es cuestión de supervivencia. En la Tierra consideraríamos desierto prácticamente todo este planeta. En fin, cuando pasó la tormenta, seguía soplando desde Xanthus un viento suave, demasiado débil para levantar arena. Pero al poco rato empezaron a llegar desde los escarpes unas pequeñas esferas translúcidas arrastradas por el aire. Eran como bolas de cristal del tamaño de una pelota de tenis. Casi no pesaban. Apenas lo suficiente para mantenerse suspendidas incluso en la atmósfera de Marte. Además estaban huecas. Rompí un par. No salió nada, salvo un olor desagradable. Le pregunté a Twill qué eran. No hizo más que repetir. Supuse que quería decir que tampoco lo sabía. Así que aquellas esferas siguieron rodando y rebotando, arrastradas por el viento como burbujas de jabón, mientras seguíamos avanzando hacia Xanthus. En una ocasión, Twill señaló a una de ellas y dijo roca, pero yo estaba demasiado cansado para discutir. Más tarde descubrí a qué se refería. Y por fin llegamos al pie de los escarpes de Xanthus cuando ya casi había anochecido. Decidí que si era posible, dormiría sobre la meseta. Pensé que habría muchas más probabilidades de encontrar formas de vida peligrosas entre la vegetación del Mare Cronium que en las arenas de Xanthus. Y eso que todavía no había visto nada realmente hostil, aparte de aquella criatura negra de largos tentáculos que había atrapado a Twill. Y por lo que pude deducir, ni siquiera perseguía a sus presas.
Simplemente aguardaba hasta tenerlas a su alcance. Mientras estuviera dormido, no podría atraerme. Además, Twill no parecía dormir jamás. Permanecía sentado junto a mí durante toda la noche. Me pregunté muchas veces cómo había logrado capturarlo aquella criatura, pero no había forma de preguntárselo. Eso también lo descubrí más tarde. Y era de una astucia extraordinaria. Mientras tanto, avanzábamos al pie de los escarpes de Shantus, buscando algún punto donde subir. Bueno, eso hacía yo. Twill podría haberse plantado arriba de un solo salto. Aquellos acantilados eran más bajos que los de Tile. Tendrían unos 20 metros. Encontré un lugar por donde subir y empecé a trepar, maldiciendo el depósito de agua que llevaba en la espalda. Apenas me había molestado al caminar, pero era otra historia cuando había que trepar. Entonces oí un sonido que me resultó familiar. Ya sabéis cómo afecta una atmósfera tan tenue a la propagación del sonido. Un disparo apenas llega a oírse a unos pocos metros de distancia, pero aquello era claramente el rugido de un motor de cohete. Y sí, señor. Allí cruzaba el cielo el segundo cohete auxiliar, unos 15 kilómetros al oeste, cruzando el resplandor del sol poniente. Era yo. Te estaba buscando. Sí, ya lo sabía, pero no sirvió de nada. Me aferré a la roca, empecé a gritar, a mover los brazos. Twill también lo vio. Se puso a lanzar trinos y gorjeos, saltando hasta lo alto del escarpe y lanzándose una y otra vez hacia el cielo. Pero el cohete siguió alejándose en la oscuridad hacia el sur. Trepé hasta lo alto del acantilado. Twill seguía señalando y lanzando gorjeos excitados. Salía disparado hacia el cielo y volvía a caer de cabeza, clavándose en la arena sobre el pico. Yo señalé hacia el sur y luego hacia mí mismo. Y él respondió. Tuve la impresión de que pensaba que aquella máquina voladora debía de ser algún pariente mío, probablemente uno de mis padres. Quizá subestimé su inteligencia. Ahora creo que sí lo hice. Cuando el cohete desapareció hacia el sur, se me vinieron abajo las pocas esperanzas que me quedaban. Saqué el saco térmico y me metí dentro, porque el frío nocturno ya empezaba a apretar. Twill clavó el pico en la arena, recogió brazos y piernas y adoptó el aspecto de uno de aquellos arbustos secos y desnudos que crecían por allí. Creo que permaneció así toda la noche. Mimetismo defensivo. ¿Lo veis? Es una criatura del desierto. A la mañana siguiente reanudamos la marcha. No habíamos avanzado ni 100 metros dentro de Shantus cuando vi algo extraordinario. Apostaría cualquier cosa a que Putz no lo fotografió. Había filas enteras de pequeñas pirámides, muy pequeñas, no más de 15 centímetros de altura. Se extendían por todo Shantus hasta perderse de vista. Parecían pequeñas construcciones de ladrillo. Eran huecas y la parte superior terminaba en una abertura irregular. En cualquier caso, estaban vacías. La señalé y pregunté: ¿qué es eso? Twill respondió con una serie de gorjeos que interpreté como un no lo sé. Así que seguimos avanzando junto a aquella hilera de pirámides. Al fin y al cabo, seguía la misma dirección que yo. Dios mío. Seguimos aquella hilera durante horas. Al cabo de un rato, advertí otra cosa extraña. Las pirámides eran cada vez más grandes. Todas parecían construidas con el mismo número de ladrillos, solo que estos eran cada vez mayores. Al mediodía ya tenían la altura de mis hombros. Miré adentro de varias. Todas eran iguales,
abiertas por arriba y completamente huecas. También examiné algunos ladrillos. Eran de sílice y parecían increíblemente antiguos. ¿Cómo lo sabes? Por la erosión. Los bordes estaban redondeados. La sílice apenas se erosiona incluso en la tierra. Y en un clima como este... ¿Y cuántos años crees que tenían? 50.000, 100.000... ¿Cómo voy a saberlo? Las más pequeñas que vimos aquella mañana debían de ser muchísimo más antiguas. Puede que 10 veces más. Se estaban desmoronando. Así que, ¿cuántos años les darías entonces? ¿Medio millón? ¿Más? ¿Quién sabe? En fin, seguimos la hilera. Twill señaló las pirámides y volvió a decir roca. En cierto modo, tampoco iba desencaminado. Intenté preguntarle qué significaban. Señalé una. ¿Personas? Luego nos señalé a nosotros dos. Twill soltó una especie de cacareo que interpreté como una negativa y dijo: No, uno, dos. No, dos, cuatro. Mientras hablaba se frotaba el vientre. Me quedé mirándolo sin entender nada. Volvió a repetir exactamente lo mismo. No, uno, dos. No, dos, cuatro. Y volvió a frotarse el vientre. Eso confirma lo que digo. Está loco. ¿Tú crees? Yo lo interpreté de otra manera. No 1, 1, 2. Claro que vosotros no lo entendéis, ¿verdad? Ni idea, y apuesto que tú tampoco. Creo que sí. Twill estaba utilizando las pocas palabras que conocía para expresar una idea bastante compleja. Decidme una cosa. Cuando pensáis en matemáticas, ¿qué os viene a la cabeza? Pues astronomía o lógica. Exacto. No 1, 1, 2. Twill intentaba decirme que aquellas pirámides no habían sido construidas por seres inteligentes. O mejor dicho, por seres capaces de razonar. Vaya. Probablemente. ¿Y por qué se frotaba el vientre? Porque, mi querido biólogo, ahí es donde tiene el cerebro. No en esa cabecita diminuta. En el abdomen. Es imposible. En Marte no. La flora y la fauna de este planeta no tienen por qué parecerse a las terrestres. Tus biópodos ya deberían habértelo enseñado. En cualquier caso, seguimos avanzando por Xanthus. Y hacia media tarde ocurrió algo todavía más extraño. Las pirámides se acabaron. ¿Se acabaron? Sí. Y lo más extraño es que la última, que para entonces ya medía unos 3 metros de altura, estaba cerrada por arriba. ¿Os dais cuenta? Lo que quiera que las construyera seguía dentro. Habíamos seguido aquella hilera desde sus orígenes 500.000 de años atrás, hasta una construcción recién terminada. Twill y yo nos dimos cuenta al mismo tiempo. Desenfundé mi automática, cargada con munición explosiva Volant, y Twill, con un movimiento fulminante, extrajo de su bolsa una extraña pistola traslúcida. Se parecía bastante a nuestras armas, salvo que la empuñadura era más ancha para adaptarse a su mano de 4 garras. Con las armas preparadas, avanzamos sigilosamente hacia la última construcción cerrada. Twill vio el movimiento antes que yo. Los ladrillos de la parte inferior temblaban, y de pronto comenzaron a desprenderse por los lados. Entonces algo comenzó a salir. Apareció un largo brazo gris plateado, arrastrando tras de sí un cuerpo acorazado. Acorazado literalmente. Estaba cubierto de escamas de un gris metálico, mates, con reflejos metálicos. El brazo arrastró el resto del cuerpo fuera de la abertura, y la criatura cayó pesadamente sobre la arena. Era un ser difícil de describir. Tenía un cuerpo semejante a un gran tonel. En uno de los extremos, un brazo y una especie de abertura que hacía las veces de boca. En el otro, una cola rígida y puntiaguda. Y nada más.
No tenía ninguna otra extremidad. Ni ojos, ni orejas, ni nariz, nada. La cosa se arrastró unos metros. Clavó la cola en la arena. Se impulsó hasta quedar erguida y se quedó inmóvil. Twill y yo la observamos durante 10 minutos antes de que volviera a moverse. Entonces, acompañada por un crujido seco y fibroso, la criatura llevó el brazo hasta la abertura de la boca y extrajo un ladrillo. El brazo depositó cuidadosamente el ladrillo en el suelo. Después volvió a quedarse inmóvil. Y 10 minutos después extrajo otro ladrillo. Era un simple albañil de la naturaleza. Estaba a punto de marcharme cuando Twill señaló la criatura y dijo: ¿Eh? Y él volvió a repetirlo. Luego, acompañando sus palabras con una serie de trinos, añadió: Emitió 2 o 3 silbidos que imitaban una respiración, y por una vez comprendí lo que intentaba decir. Le indiqué que lo había entendido, y Twill se agitó de puro entusiasmo. Acto seguido dio uno de sus enormes saltos y aterrizó de pico a apenas 1 metro de la criatura. Podéis imaginar el susto que me llevé. El brazo empezaba a levantarse para sacar otro ladrillo y pensé que la criatura aplastaría a Twill en cualquier instante. Pero no ocurrió nada. Twill golpeó a la criatura con una mano. El brazo sacó el ladrillo y lo colocó cuidadosamente junto al anterior. Twill volvió a darle unos golpes en el cuerpo y dijo: Al final reuní el valor suficiente para acercarme y examinarla. Twill tenía razón otra vez. La criatura era roca y no respiraba. ¿Cómo lo sabes? Porque soy químico. Aquella criatura estaba compuesta principalmente de silicio. Las escamas parecían compuestas de sílice y otros minerales. ¿Comprendéis lo que eso significa? Nosotros, Twill, las plantas del Mare Cronium e incluso los biópodos, somos organismos basados en el carbono. Pero aquella criatura dependía de una química completamente distinta. Era lo más parecido a una forma de vida mineral. Lo sabía, lo sospechaba. Ahora está demostrado. Tengo que verlo. Sí, ya irás a verlo. En cualquier caso, resultaba difícil aceptar que aquello fuera un ser vivo. Solo se movía una vez cada 10 minutos, únicamente para sacar otro ladrillo, y aquellos ladrillos eran sus desechos. ¿Lo entiendes ahora? Nosotros somos organismos basados en el carbono y expulsamos dióxido de carbono como desecho. Aquella criatura, en cambio, parecía depender de compuestos de silicio. Su desecho, por tanto, era dióxido de silicio, sílice. Y la sílice es sólida, por eso producía ladrillos. Va formando una envoltura a su alrededor, y cuando queda completamente encerrada, se traslada a otro lugar y vuelve a empezar. Aquel sonido tenía sentido. Prácticamente estaba cubierta de piedra. Era un ser vivo de 500.000 de años. ¿Y cómo sabes cuántos años tiene? Porque seguimos el rastro de sus pirámides desde el principio, ¿no? Si aquella criatura no fuera la misma que había iniciado la secuencia, en algún punto habríamos vuelto a encontrar pirámides pequeñas. Es bastante sencillo, pero además se reproduce, o al menos lo intenta. Antes de que sacara el tercer ladrillo, se oyó un leve ruido seco, y de pronto brotó una lluvia de aquellas pequeñas esferas translúcidas. Son sus esporas, sus huevos o sus semillas, llámalas como quieras. Fueron rebotando por Shantus, igual que las que habían pasado junto a nosotros en el Mare Cronium. Y creo haber comprendido más o menos cómo funcionan. Esto te interesa, Leroy. Sospecho que la envoltura de sílice no es más que una protección, como la cáscara de un huevo, y que el verdadero organismo es el gas atrapado en su interior. Algún tipo de gas capaz de metabolizar compuestos de silicio. Verás, cuando una de esas esferas se rompe cerca de una fuente abundante de silicio, se desencadena una reacción que acaba desarrollándose hasta convertirse en una criatura como aquella. Deberíamos intentarlo.
Sí, hay que romper una para comprobarlo. Pues eso hice. Rompí un par contra la arena. Ahora bien, si quieres volver dentro de 10.000 años para comprobar si sembré una nueva colonia de esas cosas, quizá entonces encuentres la respuesta. Dios mío, qué criatura tan extraña. ¿Os la imagináis? Ciega, sorda, sin sistema nervioso, sin cerebro. Poco más que un proceso químico capaz de perpetuarse indefinidamente. Condenada a seguir fabricando ladrillos y levantando pirámides mientras existan silicio y oxígeno. Y cuando dejen de existir, simplemente se detendrá. No morirá. Y si dentro de 1.000.000 de años vuelve a encontrar alimento, volverá a ponerse en marcha, cuando los cerebros y las civilizaciones no sean más que un recuerdo perdido. Y aún conocí a otra criatura aún más extraña. Si la conociste fue en sueños. Tiene razón. En cierto modo tiene razón. La criatura de los sueños. No se me ocurre otro nombre mejor. Y también una de las criaturas más peligrosas que he visto jamás. Uno puede cruzarse con ella sin comprender siquiera el peligro. Cuéntamelo, tengo que verla. No, a esta no. Bien, Twill y yo dejamos atrás el constructor de pirámides y seguimos avanzando por Shantus. Yo estaba agotado y bastante desmoralizado porque Putz no había conseguido encontrarme. Además, los gorjeos de Twill empezaban a ponerme nervioso, igual que sus continuos saltos y aquella costumbre de clavarse de pico en la arena. Así que seguí caminando sin decir palabra, hora tras hora, a través de aquel desierto interminable y monótono. Hacia media tarde divisamos una línea oscura y baja en el horizonte. Sabía perfectamente lo que era. Ya la había visto desde el cohete. Y eso significaba que apenas habíamos cruzado una tercera parte de Shantus. Una perspectiva muy alentadora, ¿verdad? Aún así seguí avanzando según lo previsto. Nos acercamos poco a poco al canal. Recordaba que estaba bordeado por una amplia franja de vegetación y que junto a él se alzaba una de aquellas ciudades de barro. Como ya he dicho, estaba cansado. Empecé imaginando una buena comida caliente. Luego pensé en lo acogedor que me parecería incluso Borneo después de aquel planeta de locos. Después me vino a la cabeza la vieja Nueva York. Y al final acabé recordando a una chica que conozco, Fancy Long. ¿Os suena? Una estrella de la televisión. La he visto alguna vez. Una rubia muy guapa. Canta y baila en el programa de Yerba Mate. Esa misma. La conozco bastante bien, pero solo somos amigos. No saquéis conclusiones. Pero vino a despedirnos cuando despegamos en el Ares. En fin, estaba pensando en ella y me sentía bastante solo mientras nos acercábamos a aquella línea de vegetación espesa y gomosa. Y entonces me quedé clavado en el sitio. ¿Pero qué demonios? Allí estaba Fancy Long, tan clara como la luz del día, de pie bajo uno de aquellos árboles imposibles, sonriendo y saludándome igual que el día de nuestra despedida antes de partir hacia Marte. Ahora el loco eres tú. Créeme, estuve a punto de darte la razón. Me quedé mirándola. Me pellizqué, cerré los ojos, volví a abrirlos, pero ella seguía allí. Fancy Long, sonriendo y saludándome. Twill también veía algo. No dejaba de emitir trinos y chasquidos, pero apenas le prestaba atención. Yo ya corrí hacia ella por la arena, demasiado asombrado para hacerme preguntas. Me encontraba a 6 metros cuando Twill me alcanzó con uno de sus saltos. Me agarró del brazo mientras gritaba. Chillaba con aquella voz aguda y chirriante. Intenté quitármelo de encima. Era tan ligero que parecía vacío por dentro, pero hundió las garras en mi brazo y siguió chillando. Finalmente recuperé una pizca de sentido común.
Me detuve a 3 metros de ella. Allí seguía, tan real como cualquiera de vosotros. Saludaba y sonreía mientras yo seguía allí plantado, y Twill no dejaba de chillar y emitir aquellos chasquidos. Sabía que no podía ser real, pero seguía viéndola delante de mí. Finalmente le dije: «Fancy, ¿qué haces aquí?». Siguió sonriendo, tan real como si estuviera allí mismo y no a 60 millones de kilómetros de distancia. Twill había sacado su pistola translúcida y la estaba apuntando. Le agarré el brazo, pero intentó apartarme. Señaló a Fancy y dijo... Y comprendí entonces que intentaba decirme que aquella cosa que parecía Fancy Long no estaba viva. Me mareaba, me ponía nervioso verlo apuntarle con el arma. Y aún así no hice nada por impedirlo. Entonces disparó. Hubo una pequeña bocanada de vapor y Fancy Long desapareció. En su lugar apareció una de aquellas monstruosidades negras de largos tentáculos, igual que la criatura de la que había salvado a Twill, la criatura de los sueños. Me quedé allí mareado, observándola morir mientras Twill lanzaba trinos y silbidos. Al final me tocó el brazo, señaló a la criatura agonizante y dijo: El 112. Tu 112. Después de repetirlo 8 o 10 veces, terminé por comprender. ¿Alguno de vosotros lo entiende? Sí, yo lo entiendo. Quiere decir que la criatura ve lo que tienes en la cabeza y te hace verlo. Un perro hambriento vería un enorme hueso lleno de carne. O lo olería, ¿no es eso? Exactamente. La criatura de los sueños usa los deseos de sus víctimas para atraerlas. Un ave en época de apareamiento vería a su pareja. Un zorro que estuviera cazando vería un conejo indefenso. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo demonios consigue una serpiente hipnotizar a un pájaro para que se acerque? ¿Acaso no existen peces abisales que atraen a sus presas hasta la boca? ¿Os dais cuenta de lo peligrosa que es esa criatura? Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. A partir de este momento ya no podremos confiar ni siquiera en nuestros propios ojos. Podríais verme a mí y yo podría veros a vosotros. Y detrás de esa apariencia podría ocultarse otra de esas abominaciones. ¿Cómo lo supo tu amigo? Twill, me lo he preguntado muchas veces. Tal vez estaba pensando en algo que para mí no significaba nada. Y cuando me vio echar a correr, comprendió que yo estaba viendo algo distinto y se puso en guardia. O quizá la criatura de los sueños solo puede proyectar una imagen determinada. Y Twill vio lo mismo que yo. O no vio nada en absoluto. No podía preguntárselo. Pero es una prueba más de que su inteligencia es igual a la nuestra, o incluso superior. Te digo que está loco. ¿Qué te hace pensar que su inteligencia puede compararse con la humana? Muchas cosas. Para empezar, la criatura de las pirámides. Twill nunca había visto una. Él mismo me lo dijo. Y sin embargo, comprendió inmediatamente que se trataba de una forma de vida basada en el silicio. Podría haber oído hablar de ella. Vive por aquí, al fin y al cabo. ¿Y el lenguaje? Yo no fui capaz de entender ni una sola de sus ideas. Y él, en cambio, aprendió media docena de palabras. Y pensad en algo más. ¿Os dais cuenta de las ideas tan complejas que logró transmitir utilizando apenas 6 o 7 palabras? La criatura de las pirámides, la criatura de los sueños. Con una sola frase me explicó que una era una criatura inofensiva y la otra un depredador que utilizaba ilusiones para cazar. ¿Qué os parece eso? ¿Tú habrías sido capaz de explicarlo con solo 6 palabras de las suyas? Y de ir aún más lejos, como hizo Twill, explicándome que otra criatura tenía una inteligencia tan distinta de la nuestra que cualquier entendimiento resultaba imposible. ¿Eh? ¿Qué otra criatura? Más adelante, lo que intento explicaros es que Twill y su raza merecen nuestra amistad. En algún lugar de Marte, ya lo veréis, existe una civilización tan avanzada como la nuestra, o quizá más.
Y es posible comunicarse con ellos. Twill es la prueba. Puede que hagan falta años para llegar a entenderlos, porque su manera de pensar no se parece en nada a la nuestra. Pero es mucho menos extraña que la de las criaturas que encontramos después, suponiendo que realmente tuvieran mente. ¿De qué criaturas estás hablando? Los habitantes de las ciudades de barro junto a los canales. Creía que la criatura de los sueños y el monstruo de silicio eran los seres más extraños imaginables, pero me equivocaba. Estos eran aún más raros, más incomprensibles que cualquiera de los otros dos, y muchísimo más difíciles de comprender que Twill, con quien al menos era posible la amistad e incluso entenderse hasta cierto punto. En fin, dejamos atrás a la criatura de los sueños mientras volvía arrastrándose a su agujero para morir, y continuamos hacia el canal. Una masa de aquella extraña hierba caminante se apartaba a nuestro paso, y cuando alcanzamos la orilla, encontramos una fina corriente de agua amarillenta deslizándose por el cauce. La ciudad de barro que había visto desde el cohete estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros a nuestra derecha. No pude resistirme a acercarme. Desde el aire me había parecido abandonada. Y si había criaturas escondidas allí, bueno, Twill y yo íbamos armados. Por cierto, la pistola de Twill era un arma interesantísima. La examiné después del incidente con la criatura de los sueños. Disparaba pequeños proyectiles de vidrio, envenenados, supongo, y calculo que podía alojar al menos un centenar. El propelente era vapor de agua corriente. ¿Vapor? ¿Y de dónde sale ese vapor? Del agua, naturalmente. La empuñadura transparente permitía verlo perfectamente. Había agua y también una pequeña cantidad de un líquido espeso y amarillento. Cuando Twill apretaba la empuñadura, no tenía gatillo, una gota de agua y otra de aquella sustancia entraban en la cámara de disparo y el agua se vaporizaba instantáneamente. No es imposible. Creo que nosotros podríamos fabricar algo parecido. El ácido sulfúrico concentrado puede calentar el agua casi hasta la ebullición. También la cal viva. Y luego están el sodio y el potasio. Naturalmente su arma no tenía el alcance de la mía, pero en esta atmósfera tan tenue funcionaba bastante bien. Y tenía más disparos que un revólver. Además era eficaz. La probé contra una de aquellas plantas extravagantes. Se marchitó y luego se deshizo casi al instante. Por eso creo que los proyectiles estaban envenenados. En cualquier caso, seguimos avanzando hacia la ciudad de barro y empecé a preguntarme si sus habitantes habrían excavado los canales. Señalé la ciudad y luego el canal. Twill respondió y señaló hacia el sur. Entendí que quería decir que el sistema de canales había sido construido por otra raza. ¿Quizá la suya? No lo sé. Tal vez exista otra especie inteligente en Marte. O quizá una docena. Marte es un mundo muy extraño. A unos 100 metros de la ciudad, cruzamos una especie de camino de barro. Y entonces apareció uno de los habitantes de la ciudad. Dios mío, qué criatura tan extraña. Parecía un barril. Avanzaba al trote sobre 4 patas y con otros 4 brazos o tentáculos. No tenía cabeza, solo cuerpo y extremidades, y una hilera de ojos repartidos alrededor de todo el cuerpo. La parte superior era como una membrana lisa y tirante, como en un tambor, y nada más. Pasó junto a nosotros empujando una carretilla a toda velocidad. Ni siquiera advirtió nuestra presencia, aunque me pareció que los ojos de aquel lado se volvían ligeramente hacia mí al pasar. Apareció otra criatura empujando otra carretilla vacía. Lo mismo. Pasó de largo sin prestarnos la menor atención. Quise comprobar si aquellas criaturas eran siquiera conscientes de nuestra presencia. Así que cuando se acercó la tercera criatura, me planté en mitad del camino. Estaba preparado para apartarme de un salto si decidían no detenerse.
Pero se detuvo, se quedó inmóvil y empezó a golpear rítmicamente la membrana de la parte superior de su cuerpo. Yo levanté ambas manos y dije: «Venimos en son de paz». Apuesto a que respondió: «Encantado de conocerte». Pues casi habría preferido eso. Volvió a golpear rítmicamente la membrana y de pronto retumbó. Lanzó la carretilla contra mí. Salté a un lado y la criatura se alejó a toda velocidad. Un minuto después apareció otra. Esta ni siquiera se detuvo. Se limitó a golpear rítmicamente la membrana. Pasó de largo. ¿Cómo había aprendido la frase? ¿Estaban todas aquellas criaturas comunicadas entre sí de algún modo? ¿Eran parte de una misma inteligencia colectiva? No lo sé. Aunque creo que Twill sí lo sabía. En cualquier caso, siguieron pasando junto a nosotros. Todas repetían el mismo saludo. Miré a Twill con gesto desconcertado y debió de comprenderme porque dijo: 1, 2, sí. 2, 2, 4, no. ¿Lo entendéis? Claro, es una canción infantil marciana. Sí, claro. Yo ya empezaba a acostumbrarme al simbolismo de Twill y lo interpreté de esta manera. 1, 1, 2, sí. Aquellas criaturas eran inteligentes. 2, 2, 4, no. Su inteligencia no funcionaba como la nuestra. Era algo diferente. Algo que quedaba fuera de la lógica elemental del 2 más 2 igual a 4. O quizá me equivocara. Tal vez quisiera decir que sus mentes eran limitadas, capaces de comprender las cosas sencillas, 1, 1, 2 sí, pero no las complejas, 2, 2, 4 no. Pero por lo que vimos después, estoy convencido de que se refería a lo primero. Aparecieron de nuevo. Primero una, luego otra. Venían cargadas de piedras, arena, trozos de vegetación gomosa y toda clase de restos. Emitían su saludo y seguían el mismo recorrido. La tercera me pareció la misma de antes, así que decidí reanudar nuestra conversación. Volví a plantarme en medio del camino y la esperé. La criatura llegó repitiendo. Se detuvo. La observé. 4 o 5 de sus ojos me miraban a la vez. Repitió la contraseña y empujó el carrito hacia adelante. Pero yo no me moví. Entonces aquella condenada criatura alargó uno de sus brazos y me apartó a un lado con 2 dedos en pinza. Yo pegué un grito. Trastabillé. Y la criatura siguió su camino. Pero desde entonces la frase cambió. A partir de ese momento todas decían: criaturas absurdas. Twill y yo seguimos el camino hasta el montículo más próximo. Las criaturas entraban y salían sin cesar, siempre indiferentes a nuestra presencia, transportando toda clase de restos materiales. El sendero se internaba por una abertura y descendía hacia el interior como el acceso a una vieja mina. Las criaturas iban y venían a toda velocidad, repitiendo una y otra vez su saludo interminable. Me asomé al interior. Había un resplandor en algún punto más bajo y sentí curiosidad por verlo de cerca. No parecía una antorcha ni una llama. Era más bien una luz artificial. Pensé que me daría alguna pista sobre el grado de desarrollo de aquellas criaturas. Así que entré. Twill vino detrás de mí, aunque no sin dedicarme antes unos cuantos trinos y gorjeos que sonaban sospechosamente preocupados. Esa luz era extraña. Parpadeaba y chisporroteaba. Surgía directamente de la pared del túnel. Sin duda era electricidad. Aquellas criaturas daban la impresión de pertenecer a una civilización bastante desarrollada. Más adelante distinguí otro destello. Me acerqué para ver qué lo producía, pero solo era un montón de arena que reflejaba la luz. Me volví hacia la entrada para marcharme, que me llevara el diablo si no había desaparecido.
Supongo que el corredor se curvaba o que habíamos tomado alguna galería lateral sin advertirlo. El caso es que intenté volver sobre nuestros pasos, pero lo único que encontré fueron más corredores iluminados por aquella extraña luz parpadeante. Era un laberinto. No había más que galerías que se cruzaban y ramificaban en todas direcciones. Algunas estaban iluminadas por aquellas luces parpadeantes. De vez en cuando pasaba una de las criaturas, a veces transportando materiales y otras veces con las carretillas vacías. Al principio no me preocupé demasiado. Twill y yo apenas nos habíamos alejado unos pasos de la entrada, pero cada decisión parecía internarnos más y más en aquel laberinto. Al final intenté seguir a una de las criaturas que llevaba la carretilla vacía. Pensaba que tarde o temprano nos sacaría de allí, pero iba de un lado a otro sin ninguna lógica, desapareciendo por un túnel y apareciendo luego por otro. Y cuando comenzó a dar vueltas alrededor de una columna como un roedor, me rendí. Dejé el depósito de agua en el suelo y me senté. Tampoco podíamos esperar ayuda de los habitantes del lugar. Dios sabe cuánto tiempo estuvimos vagando por allí. Caí dormido varias veces, agotado. Twill, en cambio, nunca pareció descansar. Intentamos seguir solo los corredores que subían, pero todos acababan curvándose y descendiendo de nuevo. La temperatura dentro de aquella maldita colmena era siempre la misma. No había forma de distinguir el día de la noche. Después de caer dormido la primera vez, ya no sabía si había descansado 1 hora o 13. El reloj tampoco servía para distinguir entre el día y la noche. Vimos muchas cosas extrañas. En algunos corredores había máquinas funcionando, pero no parecían cumplir ninguna función. Solo engranajes girando sin parar. Y varias veces vi una pareja de aquellas criaturas con otra más pequeña creciendo entre ambas, unida a las dos. Partenogénesis por gemación. Si tú lo dices. Aquellas criaturas jamás parecían advertir nuestra presencia. No parecían relacionarse entre sí de ninguna manera. Se limitaban a ir y a venir, transportando materiales por los túneles. Pero al final descubrí qué hacían con todos aquellos materiales. Por fin encontramos un corredor que ascendía de verdad. Empezaba a pensar que debíamos estar cerca de la superficie cuando de pronto el túnel desembocó en una cámara abovedada. Y os juro que sentí un inmenso alivio cuando distinguí un débil resplandor diurno filtrándose por una grieta del techo. Había algún tipo de máquina en el centro de la cámara. Una gigantesca rueda que giraba lentamente. Una de las criaturas estaba vaciando allí la carga de su carretilla. La rueda trituró todo el material con un largo crujido. Arena, piedras, plantas. Todo quedó reducido a polvo que desaparecía por algún conducto. Mientras observábamos, llegaron más criaturas y repitieron exactamente el mismo proceso. Eso era todo, sin lógica, ningún propósito aparente. Después de todo lo que habíamos visto, aquello casi parecía normal. Pero aún había algo más extraño. Algo casi demasiado absurdo para creerlo. Una de las criaturas, después de descargar la carretilla, la apartó a un lado de un empujón y con toda tranquilidad se metió debajo de la rueda. La rueda la trituró ante mis ojos. Me quedé tan estupefacto que ni siquiera pude gritar. Un instante después, otra hizo exactamente lo mismo. Y todo ocurría con absoluta normalidad. Mientras una se dejaba aplastar, la otra se llevaba la carretilla vacía. Twill no pareció sorprenderse. Le señalé a la siguiente criatura que se metía bajo la rueda, y él se limitó a encogerse de hombros de la forma más humana que podáis imaginar. Más allá de la rueda, sobre un pedestal bajo, distinguí algo brillante.
Me acerqué. Era un pequeño cristal del tamaño de un huevo que desprendía una fluorescencia cegadora y enfermiza. La luz me hacía hormiguear las manos y la cara, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Y entonces advertí algo aún más extraño. ¿Os acordáis de la verruga que tenía en el pulgar izquierdo? Se secó, se cayó. Así, sin más. Aquella cosa emitía algún tipo de radiación sanadora. Destruía el tejido enfermo y dejaba intacto el sano. Estaba pensando en lo que supondría llevar algo así de vuelta a la Tierra, cuando un estrépito me sacó de mis pensamientos. Corrimos al otro lado de la rueda justo a tiempo para ver cómo trituraba una de las carretillas. Al parecer, uno de aquellos suicidas había calculado mal. Entonces las cosas empezaron a torcerse. De pronto las criaturas reanudaron sus redobles, pero esta vez el tono era inequívocamente amenazador. Un grupo de ellas avanzó hacia nosotros. Retrocedimos por el corredor que yo creía que conducía a la salida, y las criaturas nos siguieron, unas empujando carretillas y otras con las manos vacías. Criaturas absurdas. Todo el tiempo repetían aquel coro interminable. Twill ya había sacado su pistola de cristal. Yo me quité el depósito de agua para moverme con más libertad y empuñé mi automática. Retrocedimos por el corredor mientras una veintena de aquellos seres nos seguían. Lo más extraño era que las criaturas que empujaban carretillas cargadas pasaban rozándonos a escasos centímetros sin prestar la menor atención a la persecución. Twill debió darse cuenta de aquello. De repente sacó una pequeña ascua brillante y la acercó a una carga de ramas secas. Toda la carga empezó a arder, pero la criatura que empujaba la carretilla siguió avanzando sin alterar el paso, sin mostrar la menor reacción. Sin embargo, aquello sí provocó cierta agitación entre nuestros amigos. Entonces vi algo. El humo. Se arremolinaba y avanzaba claramente en una dirección. La entrada tenía que estar allí. Agarré a Twill del brazo y echamos a correr. Nuestros 20 perseguidores se lanzaron tras nosotros. La luz del día me pareció el paraíso. Bastó una mirada para comprender que el sol ya casi se había puesto. Aquello era muy mala noticia. Sin el saco térmico no podría sobrevivir una noche en Marte. Al menos no sin una buena hoguera. Las cosas empeoraron todavía más. Nos acorralaron entre dos crestas rocosas. Allí nos quedamos sin salida. Ni Twill ni yo habíamos disparado todavía. No tenía sentido provocar aún más a aquellas criaturas. Se detuvieron a cierta distancia y volvieron a repetir los mismos sonidos. Una de las criaturas apareció empujando una carretilla. Las demás se abalanzaron sobre ella y empezaron a sacar montones de dardos cobrizos de casi 30 centímetros de largo. Tenían un aspecto francamente desagradable. De pronto, uno salió disparado y rozó mi oreja. A partir de ese momento ya no había elección. Disparar o morir. Por un momento conseguimos contenerlos. Abatimos a los que estaban junto a la carretilla y logramos frenar la lluvia de dardos. Pero de pronto retumbó un estruendo ensordecedor. De la galería salió un ejército entero de aquellas criaturas. Dios mío, supe al instante que estábamos perdidos. Pero entonces me di cuenta de que Twill no estaba atrapado como yo. Podía saltar por encima de las rocas que teníamos a la espalda sin el menor esfuerzo. Podía escapar cuando quisiera. Y sin embargo, seguía allí por mí. Os juro que habría llorado si hubiese tenido tiempo. Twill me había caído bien desde el primer momento. Pero no sé si yo habría hecho lo mismo por él. Sí, yo lo había salvado de la primera criatura de los sueños. Pero él ya me había salvado más de una vez. Le agarré del brazo. ¡Twill!
Twill, escúchame. Señalé hacia arriba, hacia las rocas que teníamos a la espalda. Comprendió inmediatamente, pero negó con la cabeza. Y volvió a disparar su pistola de cristal. ¿Qué podía hacer yo? En cuanto se pusiera el sol, estaba condenado. Pero no había manera de explicárselo. Gracias, Twill. Eres un verdadero amigo. Tuve la impresión de que aquellas palabras se quedaban cortas. Un amigo. Muy pocos habrían hecho lo que él estaba haciendo. Así que seguimos disparando. Las criaturas seguían lanzando dardos, y ahora se estaban preparando para abalanzarse sobre nosotros. Yo ya había perdido la esperanza cuando un ángel descendió del cielo. Y aquel ángel era Putz. El chorro incandescente de sus motores estaba desintegrando a aquellas criaturas. Madre mía. Lancé un grito y corrí hacia el cohete. Putz abrió la escotilla y me lancé al interior entre risas, lágrimas y alaridos. Pasaron unos segundos antes de que me acordara de Twill. Miré hacia afuera justo a tiempo para verlo elevarse por encima de las rocas en uno de aquellos enormes saltos suyos. Desapareció en la distancia. Me costó muchísimo convencer a Putz para que lo siguiéramos. Cuando conseguimos volver a despegar, ya había caído la noche. Y ya sabéis cómo cae la noche en Marte. Como si alguien apagara la luz. Sobrevolamos el desierto y aterrizamos 1 o 2 veces. ¡Twill! Gritaba. ¡Twill! ¡Twill! Grité 100 veces más. No conseguimos encontrarlo. Podía desplazarse como el viento. Y lo único que llegué a oír fue un lejano eco de trinos y gorjeos que llegaba desde el sur. Se había ido, maldita sea. Ojalá no se hubiera ido. Los 4 hombres del Ares guardaron silencio. Incluso Harrison había dejado a un lado su ironía. Al cabo de un momento, fue el héroe quien habló. Me gustaría verlo. Sí, y también esa piedra curativa. Qué lástima que no pudieras traerla contigo. Podría ser la cura contra el cáncer que llevan buscando 1 siglo y medio. Ah, eso. Precisamente fue eso lo que provocó la pelea. Metió la mano en un bolsillo y sacó un pequeño cristal luminoso. Aquí lo tenéis. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si has disfrutado el relato, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal para apoyar la creación de más contenido. Nos vemos en la próxima aventura.